Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 3 del mes de abril del año 2025 y continuamos nuestra lectura bíblica en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículo 1 en adelante. Caída de Jerusalén. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Cautividad de Judá. Y en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las cosas de Jehová, y todas las casas de Jerusalén y las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová. Llevaron el bronce a Babilonia, llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo eso. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos, y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. Al igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército, que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así que fue cautivo Judá de sobre la tierra. Así fue llevado cautivo Judá de toda la tierra. El remanente huye a Egipto. Y el pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Taumet Netofatita, y Jaazanías, hijo de un Macateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías le hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo: no temáis ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas en el mes 7 vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real,
y con 10 varones hirieron a Gedalías y murió, y también los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Joaquín es libertado y recibe honores en Babilonia. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, liberó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Hermanos, vemos cómo Dios cumple su palabra, hace caer a Jerusalén, y todo lo que es Judá y Jerusalén son entregadas a cautiverio, son llevadas por el rey Nabucodonosor de Judá, no sin antes dejar él un gobernador para la tierra de Judá, al igual dejar los pobres para que siguieran sembrando la tierra, siguieran atendiendo los viñedos. Todo eso a causa de los errores cometidos de los reyes, todo lo que hicieron para hacer enojar a Dios. Principalmente hubieron reyes como Manasés, que fueron los principales quizás, que hicieron mal en contra de Jehová, haciendo cultos en los lugares altos, pasando a sus hijos por el fuego. Todo eso provocó la ira de Jehová, por lo que al final los entrega a cautiverio. Es un cautiverio que les dura 70 años en Babilonia, al pueblo. Hermanos, nosotros tenemos que aprender de cada uno de estos reyes, a quienes les fue bien, a quienes les fue mal y por qué razones. Cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, rigiéndonos por su palabra y haciendo las cosas como Él quiere, las cosas irán bien. No es que no van a haber problemas, no es que van a haber situaciones difíciles, como no, las van a haber, pero de todas ellas Dios nos va a librar, nos va a sacar adelante. ¿Por qué razón? Porque estamos cumpliendo con su palabra, estamos tratando de ser cada día mejores, cada día aplicar más su palabra a nuestra vida. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos corresponde a nosotros como hijos de Dios? Obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, obedecer sus leyes, y veremos cómo Dios nos saca con bien de todas las situaciones. Va a evitar que caigamos en el cautiverio, y no es que nos van a llevar presos a otra nación, simple y sencillamente muchos somos cautivos de los vicios, muchos somos cautivos de los teléfonos, muchos somos cautivos de la televisión y de otros tipos de actividades que no honran el nombre de Dios, que no nos ayudan a dedicar tiempo a aprender y a conocer de su palabra. Cosas que nos alejan de tener comunión con Dios son las que nos ayudan a que seamos cautivos de algo en este mundo. Hermanos, obedezcamos a Dios. Dios es bueno, Dios está siempre queriendo hacer cosas buenas para sus hijos, principalmente para aquellos que buscan adorarle en espíritu y en verdad. Los tiempos son difíciles, los tiempos están siendo duros y cada día serán más difíciles. Así que lo mejor es una buena comunión con Dios, obediencia a su palabra, y veremos cómo Él nos va sacando adelante cada día. Cada día de cada problema, cada día de cada situación, cada día de cualquier situación difícil por la cual podamos estar pasando, Dios se encargará de darnos siempre victoria. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.